Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de física e introducción a la biofísica, en el cual vamos a estar haciendo un ejercicio de repaso de óptica geométrica. Más específicamente vamos a estar hablando del fenómeno de ángulo límite. El ejercicio tiene este enunciado: determinar el ángulo límite entre dos medios, A y B, sabiendo que la velocidad de la luz en dichos medios son las siguientes. La velocidad en A es de 225.000 km sobre segundo y la velocidad de la luz en B es de 1,97 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Nos da como dato también la velocidad de la luz en el vacío, la constante c, que es 300.000 km sobre segundo. Antes de pasar a hacer el ejercicio, a resolver el ejercicio, hagamos un pequeño recordatorio para tener en claro de qué estamos hablando cuando hablamos de ángulo límite. En este esquema podemos ver dos medios, un medio llamado que vamos a llamar 1 y un medio que vamos a llamar 2. El medio 1 sería el que está abajo en el esquema, que es un medio, acá dice, más refringente que el medio 2, que sería un medio menos refringente. Es decir, que el índice de refracción del medio 1, que sería N1, es mayor al índice de refracción del medio 2, que sería el N2. También en este esquema podemos ver un rayo de luz que está incidiendo, acá figura como rayo incidente, desde el medio 1 hacia el medio 2, ¿sí? Formando un ángulo de incidencia justamente entre este rayo incidente y la normal. Y también podemos ver que el rayo refractado forma un ángulo de 90 grados entre sí mismo y la normal. Esta es la definición de ángulo límite, ¿sí? El ángulo límite es el ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción de 90 grados. Siguiendo con el repaso teórico, recordemos cómo se calculaba el índice de refracción de un medio, que se simboliza con la letra n, como ya dijimos antes, y que se calcula siempre como la velocidad de la luz en el vacío, es esta constante c, sobre la velocidad de la luz en el medio al cual le queremos calcular el índice de refracción. Y por otro lado también teníamos la ley de Snell. ¿Qué decía la ley de Snell? Que si un rayo pasa de un medio 1 a un medio 2, se cumple que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción. Los datos que nos da en este caso entonces el ejercicio es la velocidad de la luz en el medio A, que son 225.000 km sobre segundo, y la velocidad de la luz en el medio B, que son 1,97 por 10 a la 8 metros sobre segundo. También nos daba la constante de la velocidad de la luz en el vacío, que son 300.000 km sobre segundo. Entonces, para resolver el ejercicio, en principio, en un primer paso, vamos a tener que calcular los índices de refracción de los dos medios, de A y de B. En el caso del medio A, lo calculamos como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en el medio A. Serían 300.000 km sobre segundo sobre 225.000 km sobre segundo. En consecuencia, el resultado es que el índice de refracción del medio A es 1,33. Fíjense, recuerden que los índices de refracción no tienen unidades, ¿sí? Porque es un cociente entre dos velocidades expresadas en la misma unidad, obviamente, por lo tanto se cancelan. Entonces, para calcular el índice de refracción en el medio B, tenemos que tener expresada su velocidad en kilómetros sobre segundo para poder cancelarla. Para eso vamos a convertir la unidad. Teníamos como dato que la velocidad en el medio B eran 1,97 por 10 a la 8 metros sobre segundo. A esto lo multiplicamos por este factor de conversión que tenemos acá, que es la equivalencia entre kilómetros y metros, ¿sí? Un kilómetro son 1000 metros. Por lo tanto, la velocidad en el medio B son 197.000 kilómetros sobre segundo. Y ahora sí podemos calcular el índice de refracción del medio B, que sería el cociente entre 300.000 km sobre segundo sobre 197.000 km sobre segundo. El resultado es que el índice de refracción del medio B es 1,52. Muy bien, entonces ahora, habiendo calculado ya los índices de refracción de los medios A y B, tendríamos que plantearnos la siguiente pregunta. ¿El haz de luz va a pasar del medio A al medio B o del medio B al medio A? ¿Sí? ¿En cuál de los dos casos se van a cumplir las condiciones para que se produzca este fenómeno de ángulo límite? ¿Cuál era la condición principal que teníamos que tener? Era que el rayo incidente tenía que pasar de un medio más refringente a un medio menos refringente. O sea, un medio con un índice de refracción mayor a un medio con un índice de refracción menor. En este caso, los valores que teníamos de índice de refracciones eran estos, el de A 1,33 y el de B 1,52.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la condición que tiene que cumplirse para que se produzca este fenómeno de ángulo límite, podemos concluir que para que se produzca el fenómeno de ángulo límite, el haz de luz va a tener que pasar del medio B, que tiene un índice de refracción de 1,52, al medio A, que tiene un índice de refracción de 1,33. Muy bien, entonces podemos ahora sí hacer el cálculo del ángulo límite. Para eso vamos a utilizar la ley de Snell, que decía que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción. Y si aplicamos esta ley de Snell en el contexto o en una situación de ángulo límite, podemos reemplazar el ángulo de incidencia directamente ya por el nombre propio, que es el ángulo límite. Y si el ángulo de incidencia es el ángulo límite, ya sabemos que el ángulo de refracción vale 90 grados. Por lo tanto, también lo reemplazamos ahí en la fórmula. Y despejamos de ahí el seno del ángulo límite, nos va a quedar que es igual al cociente entre índice de refracción del medio 2 sobre índice de refracción del medio 1. ¿Sí? Esto siempre se va a cumplir y siempre va a ser así. En este caso, el medio 2 sería el medio A y el medio 1 sería el medio B, como concluimos en la imagen anterior, en la diapositiva anterior. Entonces reemplazamos por los valores de índice de refracciones de A y B y nos queda que el seno del ángulo límite es igual a 0,875. Despejamos el ángulo límite como el arco seno de 0,875 y nos da que este ángulo límite vale 61,05 grados. Es decir, que el ángulo límite entre los medios B y A es de 61,05 grados. Cuando un haz de luz incide con ese ángulo de incidencia, el ángulo de refracción va a valer 90 grados. ¿Ven? Espero que se haya entendido y los esperamos en un próximo video. Hasta luego.